Hola, ¿alguna vez se han puesto a pensar cómo fue que pasamos de simplemente soñar con el futuro a estudiarlo de forma sistemática? Hoy vamos a desentrañar esa historia que es fascinante, la de cómo la humanidad fue creando las herramientas para pensar, planificar e incluso intentar darle forma a lo que viene. Muy bien, arranquemos. Y todo empieza con esta pregunta, que es fundamental. A ver, la capacidad de pensar en el futuro no apareció de la nada como una disciplina formal. Fue todo un viaje, una evolución de ideas que terminó transformando por completo nuestra relación con el tiempo. Y para entender bien ese viaje, vamos a seguir una especie de mapa. Veremos 5 etapas clave, desde los primeros sueños filosóficos y literarios, pasando por el tremendo impacto de la ciencia y la tecnología, hasta llegar a las herramientas súper complejas que se usan hoy en día. Nuestra historia no empieza en un laboratorio, para nada. Empieza en la mente de filósofos y escritores. Las primerísimas visiones del futuro eran en realidad exploraciones de sociedades ideales, ¿no? Inspiradas en esas preguntas eternas sobre qué es la justicia, la felicidad, la perfección. Y el concepto clave aquí es utopía. Fue Tomás Moro, súper inspirado por la República de Platón, quien le puso nombre a esta idea allá por 1516. Y lo más brillante es el juego de palabras que usó en griego. Utopos puede ser tanto no lugar como buen lugar. O sea, es un ideal imposible de alcanzar o una meta a la que podemos aspirar. Esa duda, esa ambigüedad, ha marcado desde entonces todas nuestras esperanzas sobre el mañana. Claro que donde hay un sueño de perfección, también aparece el miedo a todo lo contrario. Y de ahí nació la distopía, un término que acuñó John Stuart Mill. Si la utopía es el futuro soñado, la distopía es su sombra, su lado oscuro, una advertencia sobre los peligros del control total y del progreso sin conciencia. Esta tensión, créanme, es la base de todo lo que vino después. Bien, ahora demos un salto a un momento de cambio radical. Con la revolución industrial, el futuro dejó de ser solo una cuestión filosófica. De repente, la tecnología y la ciencia abrieron un universo de posibilidades tangibles, y con eso nació un nuevo tipo de imaginación. Y aquí es donde aparecen dos gigantes, Julio Verne y H.G. Wells. Ellos no solo soñaban, no. Lo que hacían era extrapolar a partir de la ciencia de su época. Sus historias de submarinos, de viajes en el tiempo, hicieron que el futuro pareciera por primera vez algo que no solo se podía imaginar, sino que quizá se podía construir. Y ojo con esto, porque este es un punto de quiebre. En 1901, H.G. Wells fue más allá de la ficción y lanzó un desafío: convertir el estudio del futuro en una disciplina formal, en una ciencia de verdad. Ya no era suficiente con contar historias, era hora de empezar a analizar sistemáticamente las consecuencias del progreso. El llamado de Wells se escuchó, sí, pero lo que de verdad le metió acelerador al nacimiento de los estudios de futuro fueron las presiones del siglo XX. Las guerras mundiales, la Guerra Fría, la pura supervivencia exigía encontrar una forma de anticipar los movimientos del adversario. Y en este nuevo campo, claro, empezaron a surgir los pioneros. En Estados Unidos, la corporación Rand, un centro de pensamiento que nació de la Segunda Guerra Mundial, empezó a desarrollar métodos formales de planificación. Mientras tanto, en Francia, se estaba formando una escuela de pensamiento distinta, con figuras como Gaston Berger, que acuñó el término prospectiva, y Bertrand de Jouvenel, que nos dio la idea de estudiar no el futuro, sino los futuros posibles, así, en plural, una idea que lo cambió todo. Una de las primeras herramientas superpotentes que apareció fue la teoría de juegos. Ya no se trataba de adivinar, sino de modelar con matemáticas las decisiones estratégicas. ¿Cómo se va a comportar un oponente? Esta teoría ofrecía una forma de analizar esas posibilidades. Otra idea revolucionaria fue la cibernética. Nos ayudó a entender que las sociedades, muy parecido a las máquinas, son sistemas complejos que funcionan con bucles de retroalimentación. Entender cómo estos sistemas se controlan y comunican era clave para poder guiar su futuro. Y directamente de la corporación Rand salió una herramienta increíblemente práctica, el método Delphi. Es básicamente una forma estructurada de consultar a un panel de expertos de forma anónima en varias rondas para llegar a un consenso mucho más afinado y sin que las personalidades más fuertes influyan en el resultado. Lo más increíble es que este método, que se creó para la estrategia militar, hoy se usa para todo, desde pronósticos económicos hasta planificación de políticas de salud.
A ver, llegamos a la segunda mitad del siglo XX y algo grande pasa. El estudio del futuro como que se escapa de los círculos militares y académicos y entra de lleno en la conversación pública. La gente de a pie empezó a sentir que el mañana llegaba cada vez más rápido. Y nadie, de verdad, nadie capturó este sentimiento como Alvin Toffler. Su concepto de shock del futuro le puso nombre a esa ansiedad de vivir en una época de cambios pero tan acelerados que nos sentíamos abrumados. De repente pensar en el futuro era una necesidad para todo el mundo. Y si necesitan una prueba de este impacto masivo, miren este número. 30 millones. 30 millones de copias vendidas del informe Los límites del crecimiento en 1972. Un informe que advertía sobre el agotamiento de los recursos del planeta. El futuro ya no era una fantasía lejana, era un problema urgente y global que nos afectaba a todos. Y bueno, con eso llegamos a hoy, a nuestra era. Una época que se define por la complejidad y por lo impredecible que es todo. Para navegar estas aguas tan movidas, los viejos métodos ya no eran suficientes y empezaron a surgir conceptos totalmente nuevos. Una de las ideas centrales de esta era digital es la singularidad tecnológica. Suena a ciencia ficción, pero la idea es esta: la hipótesis de que llegue un momento en que la inteligencia artificial supere a la humana, desatando un cambio tan rápido y profundo que para nosotros hoy es fundamentalmente impredecible. Y justo para tratar de manejar esa imprevisibilidad, tenemos la teoría del cisne negro de Nassim Taleb. Nos recuerda que los eventos que más han impactado la historia son, por definición, sorpresas que nadie vio venir. Y esto al final nos enseña una gran lección de humildad sobre los límites de la predicción. Hoy, la caja de herramientas para navegar esta complejidad es más grande que nunca. Por ejemplo, existen los mercados de predicción, que usan los precios, como en la bolsa, para juntar la sabiduría de la multitud y pronosticar resultados. O la búsqueda de superpronosticadores, gente que tiene una habilidad especial para prever cosas y de la que se intenta aprender. E incluso la cleodinámica, que intenta usar modelos matemáticos en la historia para encontrar patrones que nos ayuden a entender lo que viene. Pero con todas estas herramientas tan sofisticadas, vino también una comprensión más profunda. No bastaba con tener mejores métodos, necesitábamos una mejor filosofía. Y aquí es donde las 3 leyes del futurista James Dator son como una brújula. La primera: el futuro no se puede predecir porque el futuro no existe. La segunda nos advierte que cualquier idea útil sobre los futuros debe parecer ridícula al principio. Y la tercera es un recordatorio claro: damos forma a nuestras herramientas y luego nuestras herramientas nos dan forma a nosotros. Y me quiero detener un segundo en esta primera ley, porque de verdad es el corazón de todo esto. El objetivo de estudiar el futuro no es adivinarlo como si fuera un destino ya escrito, es entender que todavía no existe, que está abierto, y por lo tanto, la meta no es predecirlo, sino prepararse para muchísimas posibilidades y, lo más importante, darle forma. Lo que nos deja con la pregunta final, ¿no? Si el futuro es algo que construimos con nuestras acciones y con lo que imaginamos, entonces la pregunta más importante no es qué va a pasar, sino qué futuros estamos decidiendo crear, entre todos, aquí y ahora. La historia del mañana al final la estamos escribiendo hoy.